La semana pasada estuvimos mirando la confesión de Pedro. Eso quiere decir que hoy nosotros ya podemos avanzar un poco más adelante reconociendo hacia dónde va el mensaje. Y claro, más adelante lo vamos a leer. Si la semana pasada llegamos hasta el versículo 30, pues hoy vamos a mirar desde el 31 en adelante. De manera que es un estudio que hacemos todos y que todos estamos concentrados en el mismo mensaje. En el mensaje que, como entendemos, es fundamental para nuestra fe. De eso se trata el escudriñar la Escritura y poder seguir profundizando en ella. Darnos cuenta cómo hay mensajes que están trascendiendo hoy cualquier barrera, sobre todo las de la mente. Y es porque la obra del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Sigue obrando el Espíritu Santo. Nos sigue llevando a la palabra, a la revelación de Dios. Y eso fue lo que hizo Pedro cuando dijo: eres el Cristo, eres el Mesías. Y esa es nuestra declaración de fe. También nosotros debemos llegar a esa declaración consciente, entendida de quién es Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, pero como dijo Pedro, Jesús es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ese es el mensaje que todavía hoy debemos transmitir. Por eso la pregunta la semana pasada era: ¿y tú quién crees que es Jesús? ¿Qué declaras con respecto a Jesús? Y eso lo tienes que ver reflejado en tu propio testimonio de vida. Claro, hacíamos una mención a las redes sociales la semana pasada, que también es importante analizarlo. ¿Qué publica tu Facebook? ¿Qué publica tu Instagram? ¿Qué es lo que tú proclamas a través de tu WhatsApp? Porque no podemos tener una doble vía ahí, ni una doble vida, sino que debemos ser conscientes y con nuestra boca también nosotros estamos proclamando qué es lo que creemos. Hace un momento lo cantamos, decimos: sí, creemos que eres nuestro Salvador. Creemos en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. Pero tenemos que testificar de lo que creemos. ¿Y quién creemos que es Jesús? Y ese es el propósito de la asimilación del mensaje, que podamos nosotros ponerlo en práctica y que aprovechemos instancias como las de estos días para seguir proclamando y predicando que Jesús es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Y eso es lo maravilloso de la palabra, que aunque Pedro tuvo su oportunidad de ser bendecido por la obra del Espíritu Santo, como lo veíamos allá en Mateo, y poder proclamar algo que no es que le haya surgido de su gran inteligencia, sino como le dijo nuestro Señor Jesucristo, te lo reveló, fue el Padre, te lo reveló el Espíritu Santo, no te lo reveló carne ni sangre. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando proclamamos a Cristo. Nos dejamos usar también por el Espíritu Santo. Cuando tú testificas, estás siendo usado por el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo se está viendo reflejada en tu vida. Así que este es un mensaje maravilloso que nos anima a seguir adelante en el reconocimiento de que no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, es la obra de Cristo. Por eso es tan importante que al seguir en el estudio nos demos cuenta que también aquí, en lo que hoy vamos a mirar, está reflejada la obra del Espíritu Santo en lo que significa cargar la cruz. Que es para nosotros también un gran desafío entender qué significa estar cargando la cruz. De eso se trata el pasaje que vamos a estudiar hoy, y por eso les invito a, si tienen sus Biblias, ese es un texto que podría aparecer ahí en la pantalla también, pero hemos optado por no ponerlo ahí, solamente la cita bíblica,
para animarnos a todos nosotros a tener la palabra en nuestras manos, a tener la Biblia en nuestras manos, a tener una libreta al lado para tomar nota. Porque ese es el estudio, es poder tomar notas, es poder llevarlo a referencias, es poder hacer anotaciones especiales, resaltar, destacar algunas cosas que son importantes para nuestra vida. Así que la invitación es abrir las Biblias y hoy vamos a leer del versículo 31 hasta el 38. Y esto entendiendo que hay una subdivisión aquí en nuestras Biblias y que por eso pues, nos vamos a dejar guiar por esta pequeña división donde se nos habla de Jesús anunciando su muerte. Recuerden que yo leo la Reina Valera, así que si tienes una versión diferente, pues vas a notar un lenguaje, algunas palabras diferentes, pero que tienen el propósito normalmente de ayudarnos a entender mejor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Necesitamos entenderla y necesitamos aplicarla, así que en tus manos quedamos pidiendo tu dirección, que tu Espíritu Santo tome todo pensamiento cautivo y lo lleve en obediencia a Cristo Jesús. Te doy gracias por todos aquellos que están mirando este mensaje. Gracias, Señor, por aquellos que abrirán su corazón y tendrán disposición para aceptarlo. Y gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu Santo se verá reflejada en cada uno de nosotros, haciéndonos ponerlo por obra. Porque tú das el querer como el hacer, y por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí encontramos nosotros un texto que probablemente no es extraño para muchos de nosotros. Ya en otras ocasiones es probable que hayamos leído o hayamos escuchado sobre lo que significa cargar la cruz. Ahora, de ahí a que estemos todos en una misma página, eso es un propósito maravilloso. Es el propósito que tenemos de poder encontrar esa unidad. Por eso necesitamos comprender a qué se refiere. ¿Qué es esto de cargar su cruz? Bueno, en el transcurrir del tiempo, algunos han encontrado una interpretación especial para este pasaje. Si ustedes miran ahí en su pantalla, hay una imagen graciosa de un concurso que hacen por allá en los Estados Unidos, donde los hombres cargan a sus esposas en los hombros y hacen un recorrido a campo traviesa, como se dice. Tienen que entrar por agua, tienen que pasar hasta por un lodazal y llegar a la meta, y claro, el campeón es el que haya llegado con su esposa todavía sobre sus hombros. Increíble, ¿cierto? Bueno, hemos visto tal vez concursos más extraños que este, pero para algunos de una forma bien especial, bien graciosa,
y bastante alejada del contexto bíblico, esta es la forma de cargar su cruz. ¿Se hacen bromas? Claro que sí, lo entendemos como una broma. Pero, ¿qué es cargar la cruz? Y eso es algo que necesitamos entender. Porque si no, cuando aparezca una imagen graciosa como esta, pues todos nos vamos a reír y vamos a decir, ay sí, es que cargar la cruz es el marido que me tocó. Y algunas de nuestras esposas realmente han tenido que cargar una cruz muy pesada, que somos nosotros. Pero realmente el texto nos da una explicación y nosotros podemos ir paso a paso analizándolo, dándonos cuenta, por ejemplo, de cómo hay una lista muy bien clara y anticipada de lo que vendría a padecer Jesús. Ese es un anuncio de la muerte. Es un anuncio que Jesús da a sus discípulos de lo que iba a acontecer después, de lo que iba a pasar pocos días después. Y con mucha claridad Jesús les anticipa, siendo cierto como la revisión de todo lo que iba a pasar, cada uno de los hechos que fueron reales después. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, a él, a Jesús, padecer mucho. Bueno, esto también para nosotros es una claridad de que lo que hizo, por ejemplo, Mel Gibson en su película, que para algunos de nosotros pudo haber sido demasiado explícita, muy escueta, muy sangrienta, fue reflejar de alguna manera muy clara lo que fueron los padecimientos de Cristo. Padecer mucho. Fue un suplicio, fue realmente un proceso que iba en ascenso en lo que significaba la brutalidad y la violencia que vivió Jesús. Padeció mucho, padeció todo el tiempo, fue martirizado, fue insultado, fue menospreciado, y eso nos dice la Escritura, él lo anticipó. Les dijo que sería desechado por los ancianos que son los líderes de la iglesia. Como dice ahí mismo, los principales sacerdotes, los escribas, todos ellos rechazaron a Jesús. Fue desechado. Así como la Escritura nos ayuda a reconocer que Él mismo tomó la profecía del libro de los Salmos que decía que esa piedra que había sido desechada por los constructores vino a ser la piedra angular, la piedra más importante en el ángulo. Desechado, la misma palabra utiliza aquí Jesús. Desechado por los escribas, desechado por los fariseos, desechado por los sacerdotes, desechado por los ancianos. Esa lista entonces está muy clara. Está aquí definiendo lo que iba a pasar. Y esto lo dijo de una manera muy clara. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El evangelista Marcos nos dice que habían temas que no eran tan fáciles de entender para la gente, pero nos dice el versículo 32, este tema lo decía claramente. No empezó diciendo, hay una parábola que habla de esto, una parábola o una historia. No, él lo que les estaba diciendo era abiertamente y claramente lo que iba a pasar. Por eso Pedro, cuando entiende claramente lo que va a acontecerle a Jesús, se exalta. Y como, ¿qué significa esto? ¿Cómo así que Jesús va a tener que sufrir todo esto? Y nos dice el texto que le toma aparte, viene aparte con Jesús para decirle algo que él siente que es bien importante. Bueno, no nos vamos a desviar del tema principal, pero es importante que podamos tener aquí, aún en lo que hizo Pedro, una pauta que podemos aplicar hoy. Qué bueno que nosotros también podamos reconocer la importancia de utilizar el llamado aparte en los momentos que son adecuados. Cuando tenemos que decirle a alguien algo importante, algo que es muy personal, qué bueno que podamos llamarlo aparte. Y esto es un principio de convivencia maravilloso y que podemos aplicar también en la iglesia.
Las felicitaciones se dan en público. Los llamados de atención se hacen aparte. A veces lo hacemos al revés. A veces le llamamos la atención a las personas enfrente de todos, pero cuando hay que felicitarlo, lo decimos solamente aparte. Yo creo que aquí podemos aprender algo que es valioso también. Pero no nos desviamos del tema principal, porque es importante ver esa actitud de Pedro como algo que sigue con su ánimo pronto, con su ímpetu y con su manera de ser, que no es nueva, sino que la vemos reflejada en los pasajes bíblicos, que hace que él quiera tomar cartas en el asunto rápido. Así como la vez pasada o la semana pasada cuando estábamos estudiando, fue Pedro el que tomó la vocería y dijo: es que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Aquí también toma parte activa Pedro en una declaración. Sin embargo, no es una declaración que realmente nosotros podamos decir está en el mismo tono de la semana pasada. Al revés, aquí dice la escritura en el versículo 32, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es una palabra que nosotros no utilizamos mucho, ¿no? La reconvención es una manera de entender nosotros hoy como un regaño. Es un llamado de atención fuerte y claro, Pedro entonces está haciendo esta clase de llamado de atención fuerte a Jesús, como que motivado tal vez porque había sido reconocido enfrente de todos como el único que dio la declaración apropiada. Bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Ahora Pedro, henchido de la alegría y del orgullo de haber sido reconocido enfrente de los discípulos como el que había sido capaz de dar la declaración poderosa de quién es Jesús, el Cristo, ahora Pedro hace una declaración que ya no va en el mismo tono. Ahora le dice, como encontramos en la escritura a través de los otros evangelistas: nunca tal cosa te acontezca, Jesús. ¿Cómo puede ser? Lo reconviene y le dice: estás equivocado, Jesús, eso no puede pasar. ¿Cómo así que te van a desechar? ¿Cómo así que te van a martirizar, que vas a padecer mucho? ¿Cómo así que vas a morir? Y entonces aparece la declaración de nuestro Señor, que ha causado un gran impacto en muchos de nosotros, creo yo, cuando Jesús dice en el versículo 33, mirándolo, lo reprende y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí nos queda la duda. ¿Estaba Pedro entonces poseído por el demonio? ¿Estaba Pedro entonces en este momento haciendo esa declaración por el mismo Satanás? ¿Será posible que este Pedro, que había sido guiado por el Espíritu Santo para decir que Jesús es el Cristo, ahora esté haciendo una declaración tomado por el demonio? Bien complejo, ¿cierto? Bien complejo que nosotros podamos ahora llegar a entender por qué Jesús hizo esta declaración. Y claro, tenemos muchas posibles interpretaciones. Y es aquí en uno de estos textos en los que con mayor razón, no es el único, pero con mayor razón debemos aplicar las herramientas que tenemos para ayudarnos a comprender. Hoy traigo aquí para compartir con ustedes un poco de lo que es necesario hacer cuando llegamos a textos que son complejos. A mirar otras ayudas y otras muestras claras del lenguaje en el que fue escrita la Biblia. Este es el Nuevo Testamento en griego. Aquí nosotros tenemos las palabras consignadas y
en un idioma del cual estamos muy lejanos. Lejanos porque, pues claro, nosotros no solamente tenemos un idioma que se habla en este sector del mundo, sino que también es un griego especial, es un griego que era el griego que se hablaba en el primer siglo, el griego koiné. Y ahí podemos hacer rápidamente una búsqueda de los términos y cómo podemos nosotros entender ese término Satanás. Pues aquí podemos ver en una imagen muy sencilla los jeroglíficos que son para nosotros estas letras griegas. Bueno, algo de esto aparece en algunas palabras que todavía hoy nosotros entendemos tienen una raíz griega. Algunas de nuestras palabras que utilizamos tienen una raíz latina y otras una raíz sajona, angla. Entonces tenemos una mezcla ahí, un híbrido, y ya nosotros hemos adoptado algunas palabras como propias, como nuestras. Pero sabemos que cuando miramos un texto bíblico, pues tenemos que hacer el estudio de acuerdo al idioma y al lenguaje en el que fue escrito. Si es del Antiguo Testamento, pues tenemos ahí el hebreo, algunas pequeñas partes de arameo. Y también en el Nuevo Testamento hay griego y unas pequeñas partes de arameo. Así que ese debe ser nuestro estudio. Y hoy les comparto entonces esta imagen de estas 4 palabras porque son 2 y 2 las mismas. Pero hay una diferencia sencilla. Y es que la primera palabra, diabolos, nos hace sentido de una vez, aunque tenga un poco de diferencia en el léxico, nos hace sentido con lo que traduciría, ¿cierto? Diabolos, diabolos, diablo. Pero hay una primera letra que marca una diferencia, ¿cierto? En la primera es una D, muy parecida a nuestra D. En la segunda es como un triángulo o una pirámide. ¿Cuál es la diferencia? La una es una minúscula y la otra es una mayúscula. El griego tiene también esa particularidad, letras minúsculas y letras mayúsculas. Sé que algunos de nosotros podemos llegar a un texto como este y perdernos en las ramas tratando de entender o de explicar toda la raíz, la desinencia, los tiempos verbales, y yo no quiero hacer eso realmente. Lo que quiero es gráficamente mostrarles cómo una palabra puede ser la misma pero con una diferencia sencilla. Una mayúscula. Cuando nosotros miramos los textos que se preservan todavía para nosotros como una bendición para nuestro estudio, encontramos entonces, por ejemplo, como en los textos de la Biblia griega, del Nuevo Testamento griego, que algunas palabras tienen una definición también de ser nombre propio, pues gracias a que tiene una mayúscula. Así que aquí nosotros podemos ver las 2 segundas palabras, Satana o Satanás. La primera con una S minúscula, la segunda con una S mayúscula del griego. Esto para mí es importante porque algunos de los textos que pudimos encontrar todavía hoy que se han recuperado marcan diferencias en cuanto a las letras que se utilizan, si es una mayúscula o si es una minúscula, lo cual nos hace pensar en qué clase de nombre se está utilizando aquí. Por eso yo soy un convencido, aunque puede haber textos y estudios y comentarios bíblicos que digan lo contrario, que si Jesús estuviera hablando directamente al diablo, a Satanás, le habría dicho a Pedro diabolos. Pero no utilizó esa palabra, utilizó Satanás. Satanás, que tiene una traducción bien especial y bien particular. Significa adversario. Eso significa la palabra Satanás, adversario. Entonces, si tomamos ese significado de la palabra y no lo tomamos como un nombre propio, no está diciéndole entonces Jesús a Pedro, estás poseído por Satanás. Le está diciendo, estás poniéndote
en una posición en la cual no vas de acuerdo al plan y al propósito que está presentado y escrito para mi vida. Tú estás haciendo las cosas de otra manera. Es decir, tú te estás dejando llevar por un punto de vista que no es el que me trajo aquí. Aquí me trajo el propósito, el plan salvador del Padre. Y por eso yo les anticipo lo que va a pasar conmigo. Me van a desechar, me van a lastimar, voy a padecer mucho, voy a morir. Y ese es el plan que tiene el Señor. Pero Pedro no quería ese plan. Pedro estaba interponiéndose en ese plan. Pedro en ese momento es un adversario del plan de Dios. Así que una de las maneras más fáciles de entender esta actitud de Pedro, pues nosotros la vemos como adversa al plan y al propósito. Y lo que le está diciendo entonces Jesús se parece mucho a lo que don Ramón le decía al chavo cada vez que estaba por ahí impertinentemente interrumpiendo y metiéndose en medio de la conversación. Le decía: fuera, apártate, no sigues con el plan, no estás dejándote llevar por lo que queremos hacer, por lo que es la voluntad del Padre. Apártate. Apártate porque tú estás dejándote llevar por una visión humana. Por eso es que inmediatamente Jesús le aclara y le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres un tropiezo, me eres adversario, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tu visión, tu error, tu equivocación es creer que el propósito mío es levantar una revolución para sacar a los judíos del yugo de los romanos. El propósito es mayor. Necesitas poner la mirada de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Más adelante lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo de una manera muy clara, por eso tenemos ahí el texto de Colosenses 3:2. Pero Jesús le dijo: no miras las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y este es un mensaje poderoso todavía hoy para nosotros. ¿En dónde estamos poniendo la mira? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso el texto tiene tanta relevancia y tanta conexión con lo anterior, con las semanas anteriores. Nuestra visión no es la de la aldea global. Ustedes, les dijo Jesús, están mirando como los de Betsaida, como los de Corazín, están cegados. Tantos milagros, tantas maravillas y todavía siguen esperando más señales. No, pongan la mirada en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Y eso necesitamos recordarlo hoy. No miremos como ve este mundo, porque los principios y los valores de este mundo están equivocados. Los principios y los valores nuestros son los del reino. Así que, ¿cómo estás viendo? ¿Ves como Dios ve? Es un proceso al que nosotros nos hemos unido como iglesia en el propósito de ver las cosas como Dios las ve. Por eso el campamento que da inicio al año, que se llevó a cabo en enero, nos recordaba la visión 2020, que no es cualquier visión, es la visión de Dios, es ver las cosas como Dios las ve. Así que nosotros necesitamos constantemente evaluar cómo estamos mirando, qué clase de visión tenemos. ¿Son las cosas de arriba o son las de la tierra? Cuidado con quedarnos solamente con una visión parcial de lo que está pasando y decir: claro, sí, todo esto que está pasando es terrible. Vienen todas estas pandemias, vienen todas estas guerras económicas además. Pero nuestra mirada no está aquí.
porque esta no es nuestra patria es celestial. Ver como Dios ve. Eso es lo que necesitamos. Y por eso no fue el propósito solamente del campamento, sino que es el propósito de cada día en nuestra vida. Lo va a hacer para todo el año, va a ser una óptica para nosotros, son los lentes por los cuales estamos mirando, pero que tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios. Por eso, hoy necesitamos analizar qué significa cargar con la cruz. Si la imagen inicial fue graciosa con este concurso de hombres llevando a sus mujeres en los hombros, y ya entendemos que no se trata de eso, tenemos que reconocer de qué sí realmente se trata ese llamado de Jesús a cargar la cruz. Llamando a la gente y a sus discípulos, dice el versículo 34, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús entonces implica un proceso de negación a nosotros mismos, negación al yo. Cosa difícil que es negarse al yo, sobre todo cuando algunos tenemos un ego un poco inflado, cuando el egoísmo, el egocentrismo se exacerba fácilmente, y cuando podemos llegar a pensar siempre en primer lugar en nosotros mismos. Pero no es el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios es que dejemos de pensar en nosotros mismos. Mira, es tan así que el gran mandamiento entonces es amar a Dios, claro, sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero ahí está unido al número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero se pone primero al prójimo. Por eso es que cuando Jesús habla de negarse a sí mismo, está hablando coherentemente con su mensaje. Su mensaje es: bueno, ¿y tú cómo analizas tu vida con respecto a los demás? ¿Piensas en que lo primero eres tú, lo segundo eres tú, lo tercero eres tú, y si sobra algo que sea para ti? Ese es el autoexamen que debemos realizar constantemente, porque si venimos a Jesús, lo que Él pide de nosotros es que al acercarnos a Él primero nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos a un lado ese pensamiento egocéntrico y que estemos dispuestos a cargar la cruz. Bueno, aquí entonces encontramos otro desafío. ¿Qué significa entonces la cruz? Porque hoy todavía nosotros podemos ver adornos en diferentes metales preciosos como la plata o el oro, que la persona se puede colgar a su cuello. ¿Es esa clase de cruz? También hay otros mucho más rudimentarios y más humildes y sencillos, que pueden ser en madera, pueden ser tejidos, pero algunos llevan una cruz cargada en su pecho. ¿Es suficiente? ¿A eso se refiere Jesús cuando habla de la cruz? Difícilmente podríamos creer nosotros que Jesús se refiere a tener un crucifijo, porque si somos honestos con lo que sucedió en el contexto y con lo que iba a suceder después, la cruz para el contexto romano y el pueblo de Israel en medio de esa dominación de los romanos, la cruz significaba una sentencia de muerte. La cruz no fue en Cristo Jesús la forma de sentenciar al único judío que tenía que morir de esa manera. No, la cruz era una forma usada constantemente por los romanos para martirizar y para imponer su justicia. Era una forma de poder dar un mensaje poderoso a toda la nación, a toda la comunidad, porque la persona que era colgada en el madero tardaba mucho tiempo en morir. Y era reconocido por todos lo que estaba pasando. La cruz no era la única forma de martirizar, pero sí fue la forma que utilizaron los romanos para darles un mensaje de escarmiento al pueblo judío.
Y como lo vemos en la muerte de Jesús, no se ponía por ahí en una esquinita aparte para que nadie lo viera, sino que lo llevaban a un monte, a un cerro, al de la calavera, en el momento en el que encontramos nosotros la crucifixión de Jesús. Y vemos que no es exclusivo de Jesús, está Jesús y dos ladrones. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, niéguese a sí mismo, carguen su cruz, tenemos que entender que era serio lo que les estaba pidiendo. Era cargar con una sentencia de muerte. ¿Y cómo podemos estar seguros de que eso es lo que hizo? Porque los siguientes versículos nos dan mayor claridad de lo que Jesús espera de sus discípulos. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El versículo 35 es clave porque para nosotros hay una claridad con respecto a lo que Jesús les estaba pidiendo cuando les dijo que se cargaran la cruz. No era aquí. No era aquí. No era solamente en un sentido metafórico y romántico. Era una realidad que más tarde fue así para sus discípulos. La historia nos dice que de los apóstoles, el único que probablemente murió en su vejez fue Juan, allá en la isla de Patmos. Pero nos dice que la mayoría de los discípulos murieron violentamente. Y los primeros cristianos murieron violentamente. Y nos dice la historia que muchos fueron utilizados como antorchas para iluminar Roma en esa terrible persecución. Así que ellos sí que entendieron lo que significaba cargar la cruz, la sentencia de muerte. Cuando alguien llevaba la cruz por las calles de Jerusalén, no decían los que estaban al lado, ay, lo van a castigar, ay, pobrecito, lo tienen purgando una penitencia. No, cuando alguien cargaba la cruz, sabían, ese se va a morir. Así que lo que Jesús está llamando es a un compromiso total hasta la muerte. No necesariamente debía llegarles. Tal vez no todos iban a morir de esa misma forma. Y en efecto podemos ver en la historia que muchas personas han podido morir en su tranquilidad, en su buena vejez, algunos maravillosamente rodeados de su familia. Sí, otros han muerto de formas más tristes, solitarios, o en un lecho de enfermedad o en un terrible accidente. Todos vamos a pasar por la muerte, pero el mensaje de Jesús es: ¿y tú estás dispuesto a entregar tu vida por mí? Todo el que quiera salvar la vida la perderá, pero todo el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por eso es importante hacer la pregunta: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Este es el autoexamen que cada uno de nosotros debe realizar. ¿Hasta qué punto yo estoy listo para irme con el Señor si es necesario? ¿Estoy dispuesto a cargar su cruz, la que Él me ha pedido que cargue? ¿Tengo la disponibilidad de ser uno que transmite el mensaje del Evangelio sin importar las consecuencias? Hoy podemos decir, nosotros en la mayoría de nuestros contextos no estaríamos en peligro de muerte. Tal vez se burlen, tal vez nos hagan mofa, tal vez alguna persona te diga, no, si no me interesa tener contacto con ese tipo, con esa persona, con esa mujer, porque a toda hora anda hablando de un tal Jesús. Tal vez perdamos amigos, tal vez la familia nos eche a un lado, tal vez nos perdamos de algunas celebraciones familiares, de pronto no nos van a invitar a algunos cumpleaños. ¿Estás dispuesto? Deberíamos estar dispuestos, porque ese es el llamado que nos hizo Jesús. Jesús nos recuerda: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Esta imagen nos pone a pensar en una niña que intenta ayudar a levantar la cruz. Pero no se trata de que nosotros levantemos la cruz de Jesús, se trata de que estemos dispuestos a llevar la nuestra, la propia. Y estar dispuestos, si es necesario, a ser injuriados, señalados, apartados, desechados, o padecer como lo hizo Cristo por causa del Evangelio. ¿Te avergüenza publicar que crees en Jesús? Ojo, ¿te avergüenzas del Evangelio? Dice la palabra, yo también me avergonzaré. Cuidado. Este es un llamado a dejar la vergüenza a un lado. Que este mundo pueda recibir el mensaje poderoso del Evangelio a través de nosotros. Es un mensaje que trasciende nuestra idea. Tiene que ser la idea del Señor la que nosotros podamos entender. Pero aquí hay un llamado maravilloso a convertirnos en portavoces de un evangelio que hoy sigue trayendo el mismo resultado de hace 2000 años. Salvación. Salvación. Amado hermano que me escuchas, en donde tú estás hay un mundo de personas a tu alrededor que necesitan escuchar que Cristo Jesús es el Salvador, que necesitan tener un encuentro con Él. Y el Señor te puso ahí por algo, en tu lugar de trabajo, en tu colegio o universidad, en tu comunidad. Todos tenemos un propósito en esta vida y cumplirlo nos va a dar un sentido de valor impresionante. Así eso no significa tener que cargar con las consecuencias del Evangelio de Cristo. Damos gracias al Señor porque el nivel de persecución no ha llegado hasta ese punto en el que algunos tengan que sufrir la muerte. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde todavía se persigue a los creyentes. Hay naciones musulmanas en África, en Asia, que persiguen a los cristianos todavía. Sabemos que hay una persecución real en China. Oremos por estos hermanos en la fe que han asumido con total veracidad el llamado de Jesús y están cargando su cruz. Pero nosotros también estemos dispuestos a hacerlo, sin ninguna vergüenza, porque de lo contrario, también Él se avergonzará de nosotros. Y qué triste sería eso. Bendito Señor, en tus manos entregamos este mensaje pidiendo que haga en nuestros corazones el cambio y la transformación que debe realizar. Gracias Señor porque aquí aprendemos algo que podemos poner en práctica cada día, hoy mismo, dejando toda vergüenza a un lado y tomando las banderas del Evangelio para decirle a este mundo que está perdido que Cristo Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio, salvación para todo el que le recibiere, el que creyere en su nombre. Gracias Señor porque somos portavoces. Ayúdanos a entender, Señor, nuestro papel en ese propósito salvífico que tienes con la humanidad. Y gracias Señor porque aún en medio de estas contingencias todavía podemos hacer una obra evangelística. A algunos no nos va a costar mucho solamente copiar un link y enviarlo.
Qué sencillo que es decirle a un amigo, decirle a alguien, mira este mensaje, mira este servicio que se hace a través de internet. Otros tendremos que tomar tal vez más cartas en el asunto y hacer una llamada y decirle, oye, te invito a escuchar la palabra de Dios. Porque aún estando confinados en nuestros hogares, aquí nosotros podemos ver una oportunidad maravillosa para el Evangelio. Y por eso gracias, Señor, porque nos permites cumplir la obra de evangelistas aún estando en nuestras casas. La honra y la gloria es para ti, porque eres el único que la merece, Señor, y te damos gracias por este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.